Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Voy a presentar mi tesis que elaboré junto a Marina Zampardini, titulada Hacia un turismo más responsable, imagen percibida de los turistas sobre los destinos de montaña post-COVID-19. En cuanto al contexto, la pandemia nos obligó a repensar los viajes y a implementar otras estrategias para motivar el sector. En el caso de Argentina, se implementaron políticas turísticas para fomentar el turismo interno y se observó un mayor movimiento turístico de este tipo debido a la situación económica del país y a los impuestos que se aplican al momento de querer salir al exterior. Por otra parte, las generaciones más jóvenes son consideradas como el futuro de la sociedad por su rol como principal fuerza laboral y de consumo y se caracterizan por ser consumidores responsables. Por eso es fundamental conocer sus hábitos e intereses. En líneas generales, esta investigación buscó exponer información actualizada sobre el perfil nacional de los millennials y centennials y la percepción que presentan los destinos más importantes en la Nueva Patagonia: San Carlos de Bariloche, Villa Angostura y San Martín de los Andes. En cuanto a la importancia de estudiar la imagen percibida, radica en que influye en el proceso de toma de decisiones de los turistas. Y a su vez, en este caso en particular, al tratarse de turistas nacionales, es importante tener en cuenta que son turistas familiarizados con el destino y con lo que estos ofrecen. Entonces, su imagen que poseen de estos destinos es más compleja y multifacética, lo que representa un desafío a la hora de estudiarla. Además, hay que tener en cuenta que debido a la fragilidad ampliamente reconocida de los destinos de montaña y la tendencia actual de consumo responsable, es importante incluir en la imagen cómo influyen las asociaciones que tienen o no los turistas de los destinos en tanto destinos responsables. Bajo este contexto se presentan los siguientes objetivos. El general, que es analizar la imagen percibida que poseen las generaciones Y y Z acerca del destino de montaña en la Patagonia en tiempos de post-pandemia, involucrando el rol que juega la asociación de la responsabilidad social en la conformación de dicha imagen. Y los específicos indagan en los componentes cognitivo, afectivo, conativo y global de la imagen de los destinos de montaña en la Patagonia, identificar las fuentes de información que intervienen en la imagen orgánica y inducida en los destinos y describir las dimensiones perceptuales que son responsabilidad social de los destinos, atribución y percepción de la responsabilidad social del consumidor, intervienen en la formación de la imagen. Para esta investigación, las principales conceptualizaciones teóricas que se abordaron fueron la imagen percibida, que en general es una representación mental que los turistas tienen sobre los destinos, y Jotoma Stylos, que sostiene que la imagen está conformada por 4 componentes. El cognitivo, que refiere a los conocimientos que tienen turistas acerca de las características del destino. El afectivo, que refiere a lo que los turistas sienten en función de lo que conocen del destino. El conativo, que refiere a la acción, es decir, cómo actúa el individuo en función de lo que conoce y de lo que siente del destino. Y el global, que es la suma de estos 3 componentes y refiere a una valoración negativa o positiva del destino. Cuando la imagen se conforma en la mente de los turistas, intervienen aportes de diferentes fuentes de información. Y según la fuente que interviene, Santana y Palacio distinguen entre una imagen orgánica o inducida. En el caso de la imagen orgánica, es aquella que está dada por fuentes de información no comerciales, por ejemplo, opiniones de familiares y amigos. Y en el caso de la inducida, está relacionada con los esfuerzos de promoción y de marketing del propio destino, por lo tanto se basa en fuentes de información comerciales. Desde el punto de vista de los destinos, tomamos a la responsabilidad social de los destinos, según Hassan y Sullivan,
que la definen como las percepciones de las obligaciones y actividades que se aplican a todas las partes involucradas, incluidos los turistas, la comunidad, los gobernadores, etc. Amigas, que son de 5. Y bueno, la responsabilidad social es importante aclarar que es mutuamente beneficiosa, tanto para los turistas como para los destinos. Porque tiene como fin último minimizar los impactos negativos que puede generar la actividad turística, generar beneficios económicos para la comunidad y mejorar la calidad de vida y la experiencia de los turistas. En el caso del punto de vista del consumidor, tomamos a Joyce Yang, que habla del comportamiento proambiental. El doctor sostiene que el individuo se responsabiliza de sus actos de consumo que pueden generar una consecuencia adversa para los demás o el medio ambiente y se responsabiliza de esa consecuencia. Entonces es en ese momento cuando se activa una norma personal y se genera un comportamiento proambiental. En cuanto a las decisiones metodológicas, se tomó la decisión de realizar un muestreo por cuotas para representar en proporciones similares a las generaciones. Se obtuvo finalmente una muestra de 402 personas que cumplieron con los siguientes requisitos: residir en Argentina, haber viajado al menos una vez desde el 2020 hasta la actualidad a San Martín de los Andes, Villa de Angostura o Bariloche. Se eligieron esos destinos porque fueron los más visitados de la región patagónica en enero del 2022, según la encuesta de ocupación hotelera elaborada por el INDEC. Y pertenecer a la generación millennial, o también conocida generación Y, que son las personas nacidas entre 1981 y 1996, o pertenecer a la generación centennial, o también llamada generación Z, que son las personas nacidas entre 1997 a 2009. Finalmente, la muestra quedó distribuida en un 51% de millennials y 48% de centennials. Y los destinos quedaron representados alcanzando un 46% Bariloche, 37% San Martín de los Andes y 16% Villa de Angostura. Se conformó un cuestionario que fue enviado por internet y en él se incluyeron preguntas sobre los componentes de la imagen, las fuentes de información y las dimensiones perceptuales de responsabilidad social y atribución y percepción de la responsabilidad del consumidor. En la presentación pueden ver brevemente cómo se construyeron las variables y sus escalas de medición. En el caso de la imagen cognitiva, los indicadores se basaron en el entorno natural, los servicios, las atracciones, la accesibilidad y el ambiente seguro, y se midió, en general, casi todas con la escala de Likert de 1 a 5 para medir el nivel de acuerdo, donde 1 significó totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. La imagen afectiva, los indicadores fueron dicotomías de sentimientos, también con una escala del 1 al 5, pero la diferencia es que 1 representaba un sentimiento negativo o malo y 5 un sentimiento positivo o bueno. Por ejemplo, aburrido, divertido, estresante, relajante, desagradable, agradable. La imagen conativa también se midió con la escala de nivel de acuerdo, porque los indicadores fueron 3 afirmaciones, para saber si la persona quería volver a visitar el destino en los próximos 5 años, recomendarlo a sus conocidos y alentar la visita de esos conocidos también al destino. En lo que respecta a la imagen global, se califica la experiencia global, que ese fue el indicador, y también la escala era de 1 a 5, pero 1 significaba una opinión muy negativa y 5 una opinión muy positiva. En lo que respecta a las fuentes de información que intervienen en la imagen, se dieron como opciones fuentes posibles que podrían haber utilizado para planificar el viaje, por ejemplo, buscadores, comparadores, comentarios de conocidos, página del destino. La responsabilidad social del destino también se midió con la escala de 1 a 5 que muestra el nivel de acuerdo y se usaron como indicadores las siguientes afirmaciones.
Es un destino socialmente responsable, es un destino que se preocupa por la calidad de vida de la comunidad y es un destino que contribuye a proteger el medio ambiente. Desde el punto de vista del consumidor, la atribución de la responsabilidad del consumidor también se midió con una escala de nivel de acuerdo y también los indicadores fueron afirmaciones para ver la responsabilidad. Estas eran: los turistas son responsables de los impactos negativos, pueden hacer algo los turistas para mitigar esos impactos o directamente no tienen responsabilidad. La percepción de la responsabilidad del consumidor también se midió con una escala que mostraba el nivel de acuerdo del 1 al 5 y los indicadores iniciaban con la frase: como turista tengo la oportunidad, la responsabilidad de, y tenían que mostrar su acuerdo frente a todas las opciones. Por ejemplo, proteger el medio ambiente, respetar la cultura local, contribuir a la economía local, entre otros. Bueno, en cuanto a los primeros hallazgos, los principales hallazgos, la imagen cognitiva, en lo que respecta a la imagen cognitiva, los resultados revelaron que los destinos de montaña son asociados como lugares donde pueden relajarse, escapar de la rutina, destacar la majestuosidad de sus paisajes, los lagos y ríos que los vuelven únicos, y mostraron su desacuerdo frente a la buena accesibilidad y a la variada oferta nocturna y entretenimiento. Pero al analizar la imagen cognitiva por destino, se diferenciaron, cada una fue única, tuvieron algunas diferencias. En el caso de Bariloche, al tratarse de un destino de mayor envergadura, por ejemplo, fue asociado como un destino más intervenido naturalmente y bueno, y San Martín de los Andes y Villa Langostura sucedió lo contrario. Sus características fueron percibidos como destinos más pequeños, donde se preservaba la idea de aldea de montaña y tuvieron una percepción más favorable en otros aspectos, como por ejemplo fueron asociados como mejor, más conservados naturalmente, limpios y seguros. En el caso de Bariloche, la percepción como destino de limpio o ordenado fue menor. En lo que respecta a la imagen afectiva, en general los destinos de montaña fueron asociados con sentimientos positivos. Los más elegidos fueron agradables, divertidos, relajantes y excitantes. Y también al comparar la imagen afectiva por destino, cada uno destacó en alguna emoción. Bariloche fue asociado como el más divertido, San Martín de los Andes como el más agradable y Villa Langostura sobresalió como el más exótico, relajante y tranquilo, lo cual fue lo contrario para Bariloche, que fue percibido como más congestionado que tranquilo. Bueno, la imagen afectiva influye en la imagen cognitiva, porque según lo que sienten, después van a expresar la sensación de volver a visitar el destino o no. Como la imagen afectiva fue positiva, por ende la imagen cognitiva que obtuvieron los destinos de montaña fue excelente. Los viajeros demostraron su intención de volver a visitar el destino, de recomendarlo, de visitarlo. Y esto quiere decir que la experiencia obtenida en los destinos ha superado sus expectativas, fue satisfactoria y se ha generado una relación a largo plazo entre los turistas y los destinos. En lo que respecta a la imagen global, es la suma de los tres componentes y por ende los destinos de montaña obtuvieron una excelente imagen global. De hecho, alcanzan casi el número más alto de la escala, muy cercano a 5, y lo mismo sucedió para la imagen global de cada destino. Respecto a las fuentes de información que intervienen en la conformación de la imagen, se observó que las dos fuentes más elegidas fueron una fuente
orgánica, que fueron los comentarios realizados por conocidos u otros viajeros en redes sociales, y una fuente autónoma que la constituyeron los buscadores, por ejemplo Google. Esto es importante destacarlo porque la fuente, al ser autónoma, puede generar información inducida por el propio destino o orgánica, que es la generada por fuentes no comerciales. Entonces, si bien la imagen orgánica es difícil de controlar por el destino, es importante aclarar que se vislumbra una ventaja para los destinos estudiados porque al tener una excelente imagen global se puede inferir que el boca en boca que generen estos viajeros va a ser positivo. Desde el punto de vista de los destinos, en esta tesis se evidencia que la responsabilidad social de los destinos tiene un impacto en la imagen que perciben los turistas. Los destinos de montaña fueron percibidos como socialmente responsables a un nivel intermedio. Esto se puede observar porque los números están entre 3 y 4. Esto quiere decir que las generaciones más jóvenes fueron críticas a la hora de evaluar la responsabilidad. También es importante aclarar que según Hassan y Solomon, que son los autores que tomamos para este concepto, ellos aclaran que los turistas entienden la responsabilidad social de los destinos en términos de protección medioambiental, uso cuidadoso de los recursos naturales y como lugares seguros que ofrecen experiencias significativas. Entonces se puede inferir que estos atributos nosotros los evaluamos en imagen cognitiva. Entonces la imagen cognitiva es la que tiene mayor incidencia a la hora de percibir la responsabilidad social. Entendiendo esto, los resultados revelaron que Bariloche, por ejemplo, al ser un destino más grande y al ser intervenido, como dije antes, como menos conservado naturalmente, no tan seguro, dio la impresión de desordenado, tuvo por lo tanto una asociación a la responsabilidad menor. Y lo contrario sucedió con los destinos de montaña más pequeños, como Villa Langostura y San Martín de los Andes, que obtuvieron una percepción un poco mayor. Desde el punto de vista del consumidor, los encuestados demostraron atribuirse su responsabilidad como turistas, son conscientes de las consecuencias que conllevan sus actos y demostraron también percibir cuáles son sus responsabilidades como turistas. Entre las que tuvieron mayor nivel de acuerdo se destacó la protección del medio ambiente, respetar la cultura local y contribuir a las economías locales. En lo que respecta al comportamiento turístico de las generaciones... No, es de acá el teléfono. Yo digo que pensé que tenía un buen coso. Los principales hallazgos revelaron que los millennials son viajeros más experimentados, por ende fueron más críticos a la hora de evaluar la imagen y la responsabilidad. Mientras que los centennials tienen una visión más naive, evaluaron de forma más positiva estos atributos y ellos asocian a los destinos de montaña como destinos familiares, mientras que los millennials los asocian a otro tipo de grupo, como por ejemplo amigos o parejas. En cuanto al comportamiento de compra, los millennials es una generación que se encuentra influida por lo que consumen sus pares, por lo que eso explica que una de las fuentes más elegidas hayan sido los comentarios de otros viajeros o de conocidos. Y los centennials se suelen guiar para elegir un destino por lo que ven en redes sociales, las experiencias compartidas, y bueno, eso explica que la otra fuente haya sido los comentarios en redes sociales. Y los resultados revelaron que ambas generaciones son consumidores responsables, demostraron ser abiertas, su interés en cuanto a proteger el medio ambiente y esto demuestra que sus elecciones también de consumo están orientadas a marcas que aplican prácticas sustentables. Bueno, para concluir los hallazgos, es interesante entender a la imagen de otra forma, en este caso
Kuhnlein y Xianli entienden la imagen como una experiencia mental, voluntaria, multisensorial, como una imagen estimulante y cuasi perceptiva que tienen los turistas, y ellos sostienen que esta experiencia se superpone y o es paralela a otras experiencias mentales que suceden en las mentes de los turistas. Es interesante porque esta óptica nos invita a entender la complejidad que conlleva la imagen percibida y todos los procesos que intervienen en la mente de los turistas. Nos permite comprender quizás la responsabilidad social como una experiencia que ocurre al mismo tiempo cuando se está conformando la imagen en la mente de los turistas y que también influye las emociones sentidas, la experiencia obtenida y la satisfacción también obtenida en el destino. Pero en el caso de los destinos de montaña es importante aclarar que fueron destacados como destacaron mucho los encuestados la majestuosidad de sus paisajes. Entonces, este atributo es algo que influye de forma muy beneficiosa y paralelamente también cuando se está conformando la imagen, en esta imagen percibida que los turistas conforman. Bueno, para comprender estos hallazgos es importante tener en cuenta las limitaciones y las futuras líneas de investigación. En primer lugar, el enfoque de los destinos de montaña. El enfoque de la investigación está puesto en destinos de montaña, por lo que los resultados no se pueden generalizar a otros tipos de destinos, pero se abre la oportunidad de extender el estudio a otros destinos del país o bien continuar por tipologías, como por ejemplo destinos termales, de playa, urbanas, etc. Esta investigación está acotada a 2 generaciones, millennial y centennial, pero se puede ampliar a otras generaciones, se puede ampliar este mismo estudio a otras generaciones o realizar otros estudios de la imagen de otros destinos sobre otras generaciones para conocer también su comportamiento turístico. La muestra fue amplia, pero es importante aclarar que no fue probabilística, fue muestrado por cuotas. No obstante, al realizar la encuesta por internet, se llegó a personas de todo el país. Y por último, el análisis que se realizó fue cuantitativo, por eso es interesante pensar en complementar este estudio con un análisis cualitativo, porque permite estudiar otros aspectos, dar mayor profundidad al estudio de la imagen. Por ejemplo, podría analizarse el análisis de contenido de los turistas en sus redes sociales, en las publicaciones que realizan, o analizar los comentarios en fuentes orgánicas como TripAdvisor. Y para cerrar la presentación, voy a hablar de las contribuciones de la investigación. Esta tesis, en primer lugar, evidencia la importancia que juega la imagen y la responsabilidad social en el comportamiento de los turistas, y se plantean diferentes líneas de acción en cuanto a las campañas de marketing y comunicación que podrían aplicar los destinos estudiados. En primer lugar, la imagen cognitiva nos permitió conocer las características a destacar de los destinos. La primera característica a enfatizar es la majestuosidad de sus paisajes, y también se los puede promocionar como destinos familiares para escapar de la rutina, destacando la variada oferta de turismo aventura y de excursiones que ofrece. En cuanto a la imagen afectiva, es importante realizar mensajes fuertes que apelen a las emociones más elegidas, que fueron agradables, excitantes, relajantes. Para captar, por ejemplo, a estas generaciones, se podría utilizar diferentes canales de comunicación, por ejemplo, las redes sociales, influencers, y hacer videos donde predomina el contenido visual más que el texto. Respecto a la imagen cognitiva, llegaron todos.
la imagen con la criba, como yo mencioné, se demostró la intención de volver a visitar los destinos y recomendarlos. Entonces es importante que los gestores promuevan, incentiven el boca en boca, estas recomendaciones en sus redes sociales, reposten historias, porque esto hace que se involucren a los turistas con los destinos y se genera una relación a largo plazo donde siempre se trata de volver. Respecto a la imagen global, la imagen global es como un papel mediador entre los otros tres componentes, entonces es importante que los destinos ofrezcan una experiencia diferenciadora. Por eso está bueno conocer las fortalezas y las oportunidades. En el caso de Bariloche, su valor agregado, según los resultados, es que es un centro turístico icónico, con gran trayectoria a nivel internacional, nacional, y destacó por la gran variedad de oferta que posee en todos los aspectos, gastronómicas, alojamiento, de atracciones naturales, culturales, arquitectónicas. Y en el caso de San Martín de los Andes, es importante aclarar que fue el destino que más se asoció como responsable y se asocia como que evoca la sensación de agradable. Entonces es importante que estas dos características las fomenten en su identidad de marca, porque incluso estaría en línea con las tendencias de consumo responsable de hoy en día. En el caso de Villa de Angostura, Villa de Angostura fue el destino que está como inmerso en un entorno natural, rodeado siempre de paisajes excepcionales. Entonces, según los resultados, en lo que más destacó fue en sobresalió por su encanto, por ser exótico, por ser tranquilo y relajante, y estaría bueno también que en las campañas de comunicación se fomenten estos valores. Respecto a las debilidades, bueno, se destacaron algunos puntos débiles que fueron comunes a los tres destinos. Uno fue la difícil accesibilidad, otro que los centros turísticos fueron percibidos no tan atractivos, y el otro, la variedad de oferta de entretenimiento y de vida nocturna que quizás resultó escasa. Por último, en cuanto a la planificación turística, es importante entender que los entornos montañosos son conocidos por su fragilidad ambiental, entonces exigen que haya conservación, políticas de conservación, de regeneración y protección del medio ambiente, porque si no se pueden causar daños irreversibles. Por eso, tengo que terminar. Bueno, por eso. Agua no tiene. ¿Quieres agua? No, Alguien que le traiga agua. Está bien. No, entonces la pedí. Está disfrutando, está disfrutando. Vamos, vale. Es que perdí el hilo ahora. Estaba hablando de la fragilidad de los destinos de montaña y la planificación. La fragilidad. Sí. No lo hiciste de cayó muy bien. No, entonces, entonces se muestra que realizar prácticas de turismo responsable por parte de los destinos son percibidas positivamente por las generaciones. Y entonces se muestra la relación existente que existe entre la responsabilidad y la imagen que perciben. Por eso es importante que estos destinos visibilicen o traten de llevar a cabo prácticas de turismo responsable para incorporar a su identidad de marca a la comunidad, a esto de ser a las dimensiones que implican ser un destino socialmente responsable, porque esto generaría primero aumentar la reputación, mejorar la reputación del destino, aumentar la confianza que tienen los consumidores frente a sus prestadores,
fomentaría la lealtad y la fidelidad que los turistas tienen y sienten acerca de su destino. Así que eso sería todo. Muchas gracias. Qué tribuna que tenemos. Y falta un par de... Así, bien. No estás sola, va. Escúchame, bueno, en principio decirte que te felicitamos por la tesis. A mí particularmente me encantó leerla, muy clara, muy coherente desde el título hasta el final. Lo charlamos acá con Leandro haciendo la corrección en su momento y la exposición fue igual. Así que te felicito, hiciste un trabajo impecable. El concepto de imagen es sumamente importante para los destinos turísticos, implica muchas cosas, muchas aristas, y me parece que tomaste las cosas muy importantes. Lo vimos también como muy compenetrado con tu edad y la generación X e Y, así que eso también está bueno. Está bueno lo que mencionaste de pensar en el estudio de este mismo estudio, replicarlo para otras generaciones. Y por ahí tengo algunas preguntas que hacerte, pero quiero como cerrar la idea primero. Y particularmente me gustó mucho la elección de la cuestión teórica, por dónde abordaste, y la combinación, ¿no?, de la imagen con la cuestión del turismo responsable y las generaciones que sabemos que tienen como esa inquietud. Habría que ver si la generación nuestra se prende en esa cuestión y demás, o los más antiguos que seguramente también. Y bueno, preguntarte, yo en principio, y después lo dejo ahí a Leandro, si a vos te parece que esto de que se dio en las generaciones X e Y se puede dar en las otras generaciones con la imagen de estos destinos, que si cambiaría, digo, en función de las generaciones, y si esa imagen que tenemos efectivamente nos condiciona la elección La elección del destino donde viajamos. ¿De la imagen esta o de las generaciones? No, en general. Primero, la de las generaciones. Decime si para vos podría llegar a haber algo que difiera, ¿no? Sí, yo creo que no sé si hubiese sido tan evidente como en estas generaciones los resultados y las generaciones más adultas, pero siento que hoy en día es tan fuerte el tema del medio ambiente, de la responsabilidad, y siento que estas generaciones no escapan de eso tampoco, y quizás cuesta más, es un proceso más a largo plazo, pero yo siento que ellos sí hubiesen sabido ver que aunque sea es importante tenerlo en cuenta. Quizás en sus actos de consumo no son tan conscientes como estas generaciones, pero yo creo que hay cosas que son básicas como proteger el medio ambiente, o cuando uno habla de destinos de montaña siempre piensa en los parques nacionales. Me parece que esos detalles ellos sí los tendrían en cuenta. Bien, y a nivel mundial, con las características que tiene esta generación, ¿vos viste ciertas coincidencias, digamos? De los estudios que tomé, fue difícil porque no muchos los hacían en destinos de montaña. Uh-huh. Incluso uno decía que le llamaba la atención que se ha estudiado mucho cómo son las sensaciones que evocan paisajes de playa o de sabana, pero no las de montaña, que son tan importantes. Por eso me llamó la atención tomar los de montaña, pero de los que encontré, uno, que fue que saqué algunos indicadores, sí se relacionaba bastante, uh-huh, por los atributos también que vinieron. Y lo de la responsabilidad social, que eso, más allá de que no estaba vinculado a destinos de montaña,
en la mayoría sí hacían mucho hincapié en involucrar a la comunidad de los turistas y los resultados casi todos evidenciaban que sí eran consumidores responsables. Bien. ¿Vos crees que eso cambió después de la pandemia? Porque tu título es post-COVID, Sí. ¿no? Yo creo que sí, porque en la pandemia los destinos de montaña fueron uno de los más elegidos, de hecho, porque cumplían con las demandas que imponía la pandemia, del distanciamiento, de lugares abiertos. Entonces yo creo que a raíz de eso empezaron a cuidar más estos espacios, o por lo menos a ponerles otro foco en la mirada que ellos tenían. Ujú. Bien. Bueno, yo voy a ser más cortito porque el resumen global que hizo Andrés fue perfecto, digamos, ¿no? Pero bueno, felicitarte primero y una duda que viene de la mano de lo que consultaba Andrés por la cuestión generacional, en realidad a mí me llevaba a lo otro, a decir, bueno, saliendo de los entornos que ya mencionaste, playa y sabana, y saliendo del entorno de montaña, por ahí, ¿qué desafío considerás o desafío en el buen sentido, ¿no? Podrías tener en este tipo de investigación llevado al entorno urbano o al uso del espacio público en entornos urbanos, ¿no? Ese sería un gran desafío porque incluso entrarían, en cuanto a responsabilidad o prácticas sustentables, entrarían muchas variables, por ejemplo la contaminación sonora. Yo creo que ahí interferían muchas cosas en la imagen que un turista o un individuo pueda tener. Me parece que esos serían los más interesantes, asociando la imagen con la responsabilidad social, ¿no? Me parece que serían los más interesantes en cuanto a resultados que podrían surgir. Sí, justamente una de las cosas que vos pusiste ahí, las debilidades, ¿no? La accesibilidad, la poca variedad de oferta nocturna de entretenimiento y embellecer los centros comerciales. Esto es como que se contrapone con lo que uno busca de destino tranquilo, de destino exótico, ¿no? Es como... Que sería la respuesta por ahí que le da un destino urbano Exacto. consolidado también, ¿No? Sí, yo creo que leí ese comentario y también lo pensé, pero esos 3 ítems fueron en los que tuvieron un nivel de acuerdo muy bajo, ni siquiera llegaban a 3. Entonces quizás yo pensé, como producto turístico, habría que reverlo para que sigan con esta línea. Quizás otro tipo de entretenimiento nocturno, embellecer los centros turísticos capaz por temporada, algún detalle, algo que se pueda hacer fácil. Y la buena accesibilidad, bueno, ya habría que indagar qué es lo que no... ¿por qué le dieron ese nivel de acuerdo tan bajo? Capaz que depende. Bueno, en los 3 destinos igual fue bajo. Pero sí. Bien. Bueno, no sé. Nada más. Ya está, terminó la tortura. Hay que esperar afuera. Bueno, programa todavía. No, qué bueno. La veníamos siguiendo por el Twitch. ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, eso decía, ¿no? La veníamos siguiendo por el Había varios conectados. Y eran ellos, Eran por el ellos. teléfono.